Hoy vamos a tener una breve explicación relacionada con la parte de la introducción a los estados financieros. Como ya es de su conocimiento, el tema a tratar hoy, o la asignatura que tenemos para este módulo, hace mención al análisis e interpretación de estados financieros. Previamente necesitamos conocer la conformación y clasificación que tienen estos, cuál es la estructura, el orden, la normativa que nos permite preparar y elaborar estos estados financieros. Antes de entrar en la elaboración del estado financiero, primeramente recordemos que para poder llegar a los estados financieros es importante conocer cuál es el ciclo, cuál es el proceso que se realiza para llegar a ese resultado. Partimos del balance de apertura, que es el primer documento contable que apertura nuestro ciclo contable. El balance de apertura contiene los elementos del activo, pasivo y patrimonio con los cuales inicia un negocio, o, caso contrario, con los cuales se reapertura una nueva gestión, tomando en cuenta que cuando una empresa es nueva, tiene un balance de apertura, pero cuando una empresa ya tiene gestiones pasadas e inicia un nuevo ciclo contable, se denomina balance de reapertura. Este balance de apertura contiene todos los aportes que los propietarios están realizando, ¿no? Como mencionamos, activo, pasivo y patrimonio. Ahora, seguido de eso, nos toca realizar, el libro diario nos permite registrar las transacciones que nuestra empresa va a realizar en las actividades cotidianas del día a día. El libro diario va a contener las transacciones dentro de los asientos diarios, utilizando las cuentas y haciendo los registros de manera ordenada y cronológica, compartiendo tanto el debe y el haber mismos montos para tener una igualdad. Todas estas transacciones deben ser reflejadas y traspasadas para poder conocer el saldo de cada cuenta en los asientos diarios en el libro mayor. El libro mayor es el que va a contener toda la información relacionada en cuanto a las cuentas que se han utilizado en las transacciones dentro del libro diario. Podemos mencionar que el libro mayor, generalmente para estudios y fines prácticos, se lo traspasa en una forma de T, pero aplicándolo a la práctica real, el libro mayor es aplicado a través de cuentas analíticas, de una cuenta analítica. Estos tres previos procesos que hemos visto van a tener una comprobación, una verificación, para poder ver que los saldos que estamos manejando en los procesos mencionados anteriormente estén igualados. El balance de comprobación de sumas y saldos, como su nombre hace mención, comprobación, comprueba la igualdad que ha habido entre el libro diario y el libro mayor y poder encontrar los saldos correspondientes, tomando en cuenta que el libro diario va a tener dos partidas, tanto el debe como el haber, y esa totalidad, esa sumatoria que vamos a generar tiene que tener una igualdad. Por eso recibe comprobación de sumas. Y saldos de esa igualdad de las sumas que vamos a tener en el libro diario, puede extraer los saldos dentro del libro mayor. Esos dos datos van a ser pasados al balance de comprobación de sumas y saldos para ver su igualdad y mantener nuestra contabilidad balanceada. Es importante que este balance de comprobación de sumas y saldos sea elaborado antes de realizar los ajustes correspondientes. A continuación, vemos que como siguiente paso del ciclo contable tenemos los ajustes contables. Los ajustes contables son una reglamentación entre leyes y decretos supremos que hacen mención y están referidos a la preparación de los estados financieros, resoluciones normativas de directorio emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, normas de contabilidad nacionales y los principios de contabilidad generalmente aceptados, para que de esta forma nuestros estados financieros reflejen la información adecuada, clara y precisa que todo empresario, que toda persona necesita conocer. La hoja de trabajo es un documento de trabajo, es un documento auxiliar que me permite elaborar, que me permite tener un previo pantallazo de mis estados financieros. Los ajustes contables vamos a ir depurando cuentas, vamos a ir actualizando según el rubro que corresponda, y todos estos ajustes van a ser traspasados a nuestra hoja de trabajo. La hoja de trabajo puede estar estructurada de 8, 10, 12, 14 y 16 columnas, de acuerdo a la habilidad del profesional contable que lo vaya a elaborar. Esta hoja de trabajo va a contener las cuentas de tanto activo, pasivo, patrimonio, ingreso y egreso, para posteriormente hacer la preparación y designación de qué cuentas van a los estados financieros que nosotros debemos asignar.
Los estados financieros son los documentos auxiliares o los documentos contables que permiten conocer la situación económica y financiera de una empresa en un determinado tiempo. Mediante ella vamos a poder saber la información en cuanto a inversión, utilidad, pérdida, manejo de ingresos y egresos que ha tenido una empresa durante un periodo determinado. Y para poder terminar este ciclo contable, una vez terminado de elaborar nuestros estados financieros, se hace mención a los asientos de cierre. Los asientos de cierre y precierre contienen las cuentas mencionadas anteriormente para poder registrarlos dentro del libro diario y hacer un traspaso y un cierre contable, quedándose esto en cuenta cero y posteriormente realizando un balance de apertura y volviendo a repetir el ciclo contable correspondiente. Recordemos que partimos del balance de apertura, seguido el libro diario, continuando con el libro mayor para verificar que todo esté exacto en el balance de comprobación de sumas y saldos. Procedemos a aplicar los ajustes correspondientes para preparar nuestra hoja de trabajo y poder emitir nuestros estados financieros y posterior hacer el asiento de cierre. Este ciclo contable se repite en cualquier tipo de empresa con actividades comerciales, sean empresas de servicios, sean empresas industriales, agropecuarias, etc. Es importante conocer que cada empresa que está obligada a llevar registros contables aplica este ciclo contable y nosotros como profesionales debemos recapitular y conocer cada proceso que hemos aprendido a realizar durante nuestro tiempo de estudio. A continuación, comencemos con el tema. Estados financieros. En cualquier punto de la Tierra y momento de la historia, los hombres y la sociedad en general siempre han tenido una necesidad de conocer con qué recursos cuentan y cómo ejercer un control sobre los mismos, de forma que logren aumentar sus posibilidades de acumulación o al menos no caer en una situación deficitaria. ¿Cómo nacen los estados financieros? Como se hace mención en el precepto anterior, los estados financieros nacen a través de la necesidad que el ser humano tiene de conocer su situación económica, saber cuál ha sido el rendimiento de la inversión que ha tenido en un determinado periodo y de esa forma poder por lo menos proyectar sus posibilidades de reinversión o al menos no caer en una situación deficitaria, ¿no? Una empresa a lo largo del tiempo va generando y acumulando gestiones y estos estados financieros tienen que ser acumulativos y comparativos en el tiempo. Lo que se pretende con los estados financieros es satisfacer las necesidades que las empresas tienen para poder conocer la exactitud o la forma más clara del manejo económico de su institución, ¿no? Con el pasar del tiempo, los estados financieros han ido evolucionando y perfeccionándose en el manejo y la preparación de los mismos, tomando en cuenta que los estados financieros son de gran énfasis, ¿no? Y como mencionamos tienen que ser comparativos entre dos gestiones. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que estos estados financieros tienen que ser claros, precisos y contundentes con la información que vayamos a tener. En términos más sencillos, la información tiene que ser relevante para los usuarios que vayan a leer nuestros estados financieros. ¿Cuál es la importancia de la información contable? La contabilidad es la herramienta o la contabilidad es lo que nos va a llevar a conocer los estados financieros. Los estados financieros son el producto final de la contabilidad. Entonces la contabilidad es una herramienta esencial que el profesional contable tiene que conocerlo como su mano. Se tiene que tener un control exacto de todo el proceso contable. Saber que si afecta partidas en el libro diario, de qué manera esas partidas van a afectar en el estado de resultados. Que si cambia las cuentas de activo, de qué manera eso le va a afectar en su balance general. Que si aplica ajustes según normativa, de qué manera va a influir en sus estados financieros. Es importante conocer todo el proceso contable que el profesional debe llevar a cabo. Ahora, esta información contable tiene que ser relevante y fiable, como lo habíamos mencionado anteriormente. La contabilidad tiene un objetivo principal que es la toma de decisiones, y esta toma de decisiones va a ser en base a la elaboración de los estados financieros que cada profesional va a elaborar. La labor del contador encamina a la empresa al éxito, pues los datos y el análisis financiero ayudan a aportar 1. A garantizar la rentabilidad, planificar a futuro, impulsar la productividad, fijar costos de producción óptimos, ofrecer un panorama general de la situación financiera empresarial. Tomemos en cuenta que el desempeño del profesional contable dentro de cualquier institución es conocer el ciclo contable y adecuar, utilizando procedimientos, normas y la experiencia adquirida para que nuestros estados financieros puedan ayudar a los puntos que mencionamos anteriormente.
Entonces es importante, el contador no solamente está relacionado al registrar transacciones, a declarar facturas, etcétera. No, el profesional contable tiene que proyectar todo ese proceso para que sus estados financieros sean los más óptimos posibles y que en base a eso se pueda tomar decisiones. Mencionando que el concepto de estados financieros, vamos a mencionar primero un concepto general. Los estados financieros son el conjunto de documentos contables. Lo llamamos conjunto porque engloba varios, ¿no? Proporcionan información en términos de unidades monetarias. Utilizamos a las cuentas acompañadas de saldos monetarios para poder determinar una situación patrimonial y financiera de las empresas a una determinada fecha. Según normativa, los estados financieros se presentan a fechas de cierre, pero podemos preparar estados financieros de manera mensual de acuerdo a requerimientos de gerencia. Los resultados obtenidos por un tiempo determinado de trabajo y la evolución de su patrimonio y los caminos en su situación financiera. Veamos el término de estados financieros según la norma de contabilidad 11. La norma de contabilidad 11 menciona la información esencial requerida para la adecuada exposición de los estados financieros y menciona que los estados financieros son un conjunto de documentos contables que en forma resumida, de acuerdo con normas de contabilidad aceptadas en el territorio boliviano, proporcionan información en términos de unidades monetarias referidas a la situación patrimonial y financiera de una empresa a una determinada fecha, los resultados obtenidos por un determinado tiempo de trabajo y la evolución de su patrimonio y cambios en su situación financiera. Estos estados financieros tienen que ser comparativos y expresados en moneda constante, considerando la naturaleza de la información suministrada, y si parte de ella se refiere a ejercicios anteriores, sigue teniendo importancia para los usuarios de los estados financieros. En concordancia con el concepto mencionado anteriormente, mencionamos que son documentos contables en forma resumida y que tienen que ser expresados en unidades monetarias, que hacen referencia a la situación patrimonial y financiera de la empresa, ¿no? Tomando en cuenta que tienen que ser comparativos y tienen que ser expresados en moneda constante. Ahora, según las NIF, podemos mencionar que los estados financieros representan la estructura de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. Las NIF son las normas internacionales de información financiera. Son reglamentos que se aplican a nivel general al rubro contable. ¿Cuál es la finalidad y particularidad de los estados financieros? En la norma de contabilidad 1, en la norma internacional de contabilidad 1, presentación de estados financieros, se tiene una explicación más detallada de la finalidad de los estados financieros. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y el rendimiento financiero de cada entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento que tengan estos y los flujos de efectivo de una entidad. ¿Para qué? Para que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores. Poder evaluar la calidad de dinero, sus recursos que se le ha asignado en un tiempo determinado. Pero para poder cumplir este objetivo, los estados financieros suministran información acerca de los siguientes elementos. 1. Los activos. 2. Los pasivos. 3. El patrimonio. 4. Ingresos y gastos en los que incluyen las ganancias y pérdidas, aportaciones de los propietarios y distribuciones de los mismos en condiciones tales. Y por último, el flujo de efectivo. Toda esta información contenida junto a las notas ayudan a los usuarios a predecir, ayudan a estimar los flujos de efectivo futuros de una entidad y en particular su distribución temporal y su grado de certidumbre. Podemos mencionar también que, según la norma de contabilidad 11, los estados financieros tienen que ser y tienen que proporcionar a los usuarios internos y externos una información clara, veraz, precisa y sobre todo completa. Estos requisitos se logran a través de los estados financieros básicos que incluyen la información esencial y estados adicionales denominados notas a los estados financieros, que se definen o también se conocen como información adicional a los mismos, que aclara y completa la información contenida en dichos estados financieros. Ahora, conozcamos cuál es la clasificación de los estados financieros dentro de nuestro territorio. La clasificación podemos mencionarla y tomar en cuenta el Decreto Supremo número 24051, que es la disposición que reglamenta el impuesto a las utilidades de las empresas IUE y lo clasifica de la siguiente manera. En su artículo 36 menciona que los sujetos obligados a llevar registros contables deberán presentar junto a su declaración jurada en un formulario oficial los siguientes documentos. 1. Balance de general. 2. Estado de resultados, o también conocido como estado de pérdidas y ganancias. 3. Estado de resultados acumulados. 4. Estado de cambios en la situación financiera.
Y por último, las notas a los estados financieros. El artículo 36, que reglamenta el IUE, para poder determinar el IUE, tomen en cuenta que nosotros debemos preparar los estados financieros. Entonces, al preparar estos estados financieros y poder determinar la utilidad, el impuesto a la utilidad de las empresas, tenemos que adjuntar nuestros estados financieros que nos menciona en la lista que habíamos visto, tomando en cuenta 5 estados financieros. Pero la norma de contabilidad 11, que reglamenta igual la información requerida para la exposición de los estados financieros, plantea que los estados financieros básicos son: 1. El balance general; 2. El estado de ganancias y pérdidas, que también es conocido con el nombre de estado de resultados, que es considerado en el Decreto Supremo 24051. 3. Estado de evolución del patrimonio, que en el Decreto Supremo 24051 se conoce como estado de resultados acumulados. 4. Estado de flujo de efectivo, considerado como cambios en la situación financiera. Y por último, las notas a los estados financieros. Tomen en cuenta que esto cambia la denominación. Para denominar los estados financieros, una entidad puede utilizar títulos distintos a los utilizados en las NIF. Los títulos para los estados financieros los vemos acá, según la normativa del artículo 36 del Código del Decreto Supremo 24051. Esta es la denominación que tienen los estados financieros, que generalmente son utilizados. Según la norma de contabilidad 11, son los mismos estados financieros, solamente que con otra denominación. En ambos casos igual llegan a ser 5. Se les pide que ustedes puedan leer la norma internacional de contabilidad 1. La norma internacional de contabilidad 1 es una normativa que se aplica a nivel mundial. No se aplica en nuestro territorio, pero es importante conocer las NIC y familiarizarnos con esta información. El Decreto Supremo 24051 y la norma de contabilidad 11 son normas aplicables a nuestro territorio, pero que tienen como base o sustento la norma internacional de contabilidad 1. Ahora veamos, ¿a qué le sirve la información de los estados financieros? Entre los usuarios de los estados financieros se encuentran: 1. Los inversionistas. Los inversionistas van a ser los suministradores de capital y riesgo, o sea, van a invertir arriesgando, y sus asesores siempre van a estar preocupados por el riesgo inherente y por el rendimiento que va a proporcionar sus inversiones. No toda inversión siempre va a generar un rendimiento. Y para que un inversionista pueda realizar su inversión en nuestra empresa o en nuestra entidad, necesita información que les ayude a determinar si deben comprar, mantener o vender participaciones. Los accionistas también están interesados en la información que les permite evaluar la capacidad de la entidad para pagar dividendos. También es importante la información para los empleados. Los empleados y los sindicatos están interesados en la información acerca de la estabilidad y rendimiento de sus empleadores. También están interesados en la información que les permite evaluar la capacidad de la entidad para afrontar las remuneraciones, beneficios tras el retiro y otras ventajas obtenidas de la empresa. Prestamistas. Los prestamistas o los proveedores de fondos ajenos están interesados en la información que les permita determinar si sus préstamos, así como el interés asociado a los mismos, serán pagados en un vencimiento. Dentro de los prestamistas podemos mencionar entidades bancarias. Proveedores y otros acreedores comerciales. Los proveedores y los demás acreedores comerciales están interesados en la información que les permita determinar si las cantidades que se les adeuda serán pagadas cuando llegue su vencimiento. Probablemente los acreedores comerciales estarán interesados en la empresa por periodos más cortos que los prestamistas, a menos que dependan de la continuidad de la entidad por ser un cliente importante. También es importante conocer que los clientes están interesados en información acerca de la continuidad de la empresa, especialmente cuando se tienen compromisos a largo plazo o dependen comercialmente de ella. Y como siguiente punto, el gobierno y sus organismos públicos. El gobierno y sus organismos públicos están interesados en la distribución de los recursos y por tanto la actuación de las entidades. También recaban información para regular la actividad de las entidades fijando políticas fiscales y de esta forma utilizarlas como base para la construcción de las estadísticas de la renta nacional y otras similares. Y por último, esta información de los estados financieros es importante para el público en general. Cada ciudadano está afectado de muchas formas por la existencia y la actividad de las entidades. Por ejemplo, las entidades pueden contribuir al desarrollo económico local de varias maneras, entre las que se puede mencionar el número de personas que emplean o sus compras como clientes de proveedores locales. Los estados financieros pueden ayudar al público suministrando información acerca de los desarrollos recientes y la tendencia que sigue la prosperidad de la empresa, así como sobre el alcance de sus actividades. La principal relación o responsabilidad en la relación con la preparación de los estados financieros corresponde a gerencia de la empresa. La propia gerencia está
también interesada en la información que contienen los estados financieros, a pesar de que tiene acceso a otra información financiera y de gestión que le ayuda a llevar toda su planificación, toma decisiones y control y responsabilidades en base a los estados financieros emitidos por el profesional contable. Entonces, la información de nuestros estados financieros tiene que ser precisa, clara, y vuelvo a reiterar el mismo punto. ¿Cuándo debo presentar mis estados financieros? Con relación a las fechas de cierre de gestión, varían de acuerdo a la empresa, a la actividad a la cual se dedica, la normativa fiscal específica que regula esta situación, ya mencionado anteriormente, es el Decreto Supremo 24051, que establece las siguientes fechas de cierre para los diferentes tipos de actividad. Mencionamos que las empresas industriales y petroleras preparan sus estados financieros o hacen su cierre contable al 31 de marzo. Al 30 de junio, las empresas gomeras, castañeras y agrícolas, ganaderas y agroindustriales realizan el cierre de sus estados financieros. Al 30 de septiembre solamente quedan las empresas mineras. Al 31 de diciembre es el grupo que contiene mayor cantidad de actividades de empresas. Mencionamos a las empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras no contempladas en fechas anteriores, así mismo como los sujetos no obligados a llevar registros contables y las personas naturales que ejercen profesionales liberales u oficios en forma independiente. Cabe resaltar que el Decreto Supremo 24051 no solamente alcanza a las personas jurídicas, a las empresas jurídicas o empresas naturales, sino que también a profesionales liberales que no están obligados a llevar registros contables, pero que sí están alcanzados por este impuesto. Entonces tenemos como fechas de cierre 4 gestiones, o 4 fechas estipuladas para el cierre de gestión: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre, con las fechas estipuladas. A esta fecha tiene que cerrarse el ciclo contable. O sea, a esas fechas estipuladas, de acuerdo a la actividad de mi empresa, yo hago el proceso contable con el cierre de mis asientos y el cierre de mis estados financieros. Ahora, veamos y conozcamos cuál es la regulación relacionada con la elaboración de estados financieros. Es muy importante que nosotros conozcamos los lineamientos para la elaboración de los estados financieros. Estas regulaciones las vamos a dividir en 2 grupos. 1. Las leyes y disposiciones legales. Una de las disposiciones legales es el Decreto Supremo 24051, que mencionamos anteriormente, que es el reglamento del impuesto a las utilidades de las empresas IWE. El Código de Comercio, quien regula toda la actividad comercial dentro del país. 2. Disposiciones legales específicas a determinado sector, tal es el caso de entidades bancarias reguladoras por la ASFI. Hacemos mención a esto ¿por qué? Porque de acuerdo a la actividad específica que tenga cada sector, va a estar regulado por ciertas entidades. Por ejemplo, las instituciones bancarias, el cierre de su fecha va a ser el 31 de diciembre. Están alcanzados por el Decreto Supremo 24051, al igual que todas, pero adicionalmente están reguladas por la ASFI en la forma de cómo deben presentar y elaborar sus estados financieros, y otras que vengan por decisión. Podemos mencionar que también hay normas técnicas. Las normas técnicas son las normas que se aplican dentro del territorio nacional que me van a permitir elaborar mis estados financieros. Las normas de contabilidad nacionales, ¿no? Las normas de contabilidad nacionales fueron emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, ¿no? Estas normas evalúan cómo nosotros debemos preparar nuestros estados financieros. ¿Y qué es el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad? Es un organismo especializado con autonomía técnica de carácter permanente que tiene como objetivo principal emitir pronunciamientos técnicos de la profesión, orientar a aspectos vinculados con el ejercicio de la misma en todo el territorio nacional, y en sus funciones, entre otros, son la de proponer, aprobar, modificar o sustituir principios y normas de contabilidad y auditoría. El Consejo Técnico está conformado por profesionales contables dentro del territorio nacional, como lo mencionamos anteriormente, que proponen, aprueban o modifican principios de contabilidad. No, entonces, una forma de preparar nuestros estados financieros es aplicando las normas de contabilidad, ¿no? Que pueden ir leyendo, pueden ir encontrando las normas de contabilidad general, las normas de contabilidad aplicadas en nuestro país, para que podamos ir viendo de qué forma debemos estructurar. Podemos mencionar las normas internacionales de información financiera, conocidas con el nombre de NIF, ¿no? ¿Qué hacen las NIF? Las NIF no son aplicables tanto en el territorio nacional, son normas internacionales, dice, ¿no? Ante la ausencia del pronunciamiento contable específico del país, del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, se ha emitido la resolución del 2
de mayo de 1994, en la cual resuelve la aplicación de normas internacionales de contabilidad emitidas por la Federación Internacional de Contadores, que el propósito es que nosotros adoptemos en Bolivia las normas de internacional financiera, que podamos elaborar en base a estas normas y a específicas y reglamentaciones todos los asuntos relacionados con la preparación de estados financieros. No solamente aplicamos la ALFIL, sino también vamos a aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados. Podemos mencionar la equidad, la uniformidad, la empresa en marcha, etc. Ahora, todas estas disposiciones son de interés de ustedes. Tenemos que empezar a leer, tenemos que empezar a conocer de qué forma debemos preparar los estados financieros. La normativa relacionada con el Decreto Supremo 24051 y las normas de contabilidad van a ser subidas a la página de Classroom para que la puedan descargar y puedan ir leyendo parte de este contenido que tiene. Ahora, los estados financieros tienen una relación estrecha y amplia con la tecnología. Tomemos en cuenta que la parte de la tecnología o el uso de herramientas informáticas va a permitir que nosotros podamos elaborar la información. El impacto de la tecnología en la profesión contable está fuera de toda duda. Las tecnologías de la información operan como motor de cambio que permiten dar respuesta a las nuevas necesidades de la información. Al incorporar las tecnologías de la información en la contabilidad se producen dos consecuencias que pueden ser de la siguiente forma, ¿no? Uno, vamos a mejorar el tiempo, o sea, se va a obtener con mayor rapidez la información que nosotros necesitamos obtener. Hacer lo mismo pero más rápido. Mejoras en gestión de riesgos, ¿no? Vamos a disminuir la cantidad de errores y seguridad de la información contable. En cuanto al impacto de las tecnologías, la información en las prácticas de sistemas de información contable es necesario distinguir entre aquellas mejoradas que solo afectan aspectos cuantitativos y aquellas que permiten que nuevos métodos de trabajo contable puedan llevarse a cabo o permitan diseñar nuevos sistemas de información. Es importante conocer que la tecnología o la parte informática hoy tiene amplia relación con nuestra carrera, tomando en cuenta que nosotros podemos obtener en mayor tiempo la información, ¿no? Hay varios sistemas contables aplicados a la normativa en que se realiza todo el proceso contable que nosotros tendríamos que conocer. Estamos en el deber de poder conocer. Además que esto es muy positivo, ya que por el ahorro en tiempo y dinero que supone cambios importantes en nuestra área. Entonces, con esto hemos hecho una pequeña introducción por parte de los estados financieros. Hemos ido conociendo la parte del ciclo contable, la importancia de la información contable. Hemos visto los estados financieros, conceptos relacionados desde distintos puntos de información y también la clasificación. A continuación vamos a terminar esta pequeña explicación compartiéndoles un documento como tarea en Classroom, en el cual ustedes van a ir llenando las preguntas que se seleccionan. Tenemos un pequeño encabezado donde van a llenar sus campos, sus datos correspondientes, y tenemos 10 preguntas con un puntaje de 10 cada una. Dentro de cada pregunta ya están estructuradas dentro de un pequeño recuadro. Ustedes van a ir respondiendo a cada pregunta que se les maneja o que se les propone en esta práctica. Son 10 preguntas que por favor las van a ir explicando dentro de su cuestionario, ¿no? Perdón, son 11 preguntas. Entonces también les dice cuándo es la fecha de entrega que tienen que realizar. Importante, que las preguntas que vayan a escribir tienen que ser de criterio suyo, no pueden hacer un copiar y pegar. Caso contrario, la información va a quedar anulada, el cuestionario va a quedar anulado, la pregunta. Les pido por favor que tengan la menor cantidad de errores ortográficos, es importante tomar en cuenta eso. Adicionalmente se va a compartir el siguiente material. Se va a compartir el material que ya anteriormente lo habíamos visto en la clase anterior, con mención a la norma de contabilidad 11. La norma de contabilidad 11 hace mención a la información esencial y requerida para la presentación de estados financieros. Entonces voy a pedirles por favor que vayan leyendo los puntos que se mencionan acá. Son conceptos que ustedes ya lo conocen, pero que lo vamos a ir retroalimentando. Vamos a ir conociendo a más detalle de cómo están estructurados los estados financieros. Adicionalmente les voy a pasar el compendio, según el Consejo Técnico de Contadores y Auditores Públicos de Bolivia, el compendio de las normas de contabilidad. Habíamos mencionado que tienen que ser elaboradas en base a normas contables. Dentro de esto vamos a ver las normas de contabilidad 1, los principios generalmente aceptados, la norma de contabilidad 2, el tratamiento de los derechos de cambio. Todo esto nos va a permitir elaborar y realizar los ajustes de nuestros estados financieros. No son una cantidad mayor de 25 hojas que contiene esto. Y como tercer punto les voy a compartir estados financieros de empresas.
habíamos visto que la información de los estados financieros es importante para usuarios internos como externos. Entonces, dentro de este convenio les comparto los estados financieros de la pila andina, donde muestra su balance general, su estado de ganancias y pérdidas, con las notas a los estados financieros, donde ustedes van a poder ver de qué forma está estructurado y van a poder conocer la situación financiera de la empresa, ¿no? Vamos a ver más abajo que contiene los estados financieros, ¿no? Vamos a ver en unos minutos. Acá tenemos, ¿no? Tenemos un balance general, mostramos dos gestiones correspondientes por el detalle de que las fechas de los estados financieros deben ser comparativos. Entonces acá tenemos la información para que ustedes puedan ir leyendo, conociendo y viendo. También voy a pasarles de otro rubro. Vamos a compartir los estados financieros de el Banco Mercantil Santa Cruz al año 2019, donde ustedes igual van a poder conocer la parte de sus activos y vean que tiene igual correspondientes dos gestiones adecuadas, ¿no? Veamos su estado de pérdidas y ganancias, donde podemos ver que tienen utilidades correspondientes, que han generado utilidades en las gestiones que han tenido. Es importante que ustedes vayan viendo y conociendo la estructura que tienen los estados financieros para poder elaborarlos. ¿Sí? Ha sido un gusto poder compartir este pequeño momento, tomando en cuenta todos los aspectos que se les ha mencionado y se les ha explicado en esta clase. Gracias y hasta la siguiente clase.